Mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga grandemente. Nuevamente nos encontramos un día miércoles de oración. En estos momentos nos va a estar acompañando también la hermosa familia de nuestro hermano Eduardo, ahí en Tubul. Va a estar nuestro hermano David del Araquete, ¿cierto? Lota del Araquete, acompañándonos con la reflexión bíblica. Y nosotros aquí desde Curanilahue les saludamos junto a mi esposa Daniela Orellana, que ustedes ya conocen, para que podamos tener estos énfasis de cultos de día miércoles. Que el Señor les bendiga y los saludamos aquí desde Curanilahue. Buenas tardes, apreciados hermanos. Como bien dijo mi esposo, los saludamos cordialmente y con un abrazo fraternal a cada uno de ustedes y a cada uno de los hogares que nos acompañan en este miércoles de oración para que podamos adorar a nuestro Dios. Amén. Y antes vamos a orar, ¿cierto? Vamos a orar. Le voy a pedir a mi esposa que pueda hacer una pequeña oración para que comencemos este lindo culto. Hermanos, los invito a que podamos inclinar nuestro rostro. Cariñoso y buen Padre, gracias te damos, Señor, por este día que tú nos das a cada uno como tus hijos que somos, Señor, por ese título inmerecido que tú nos das, pero, Señor, tú nos amas grandemente. Señor, de manera especial, te pido que te quedes con cada uno de nosotros en este miércoles de oración, Señor, con cada miembro, con cada familia, Señor, que se ha unido a esta tarde, Señor, y que pueda ser de bendición y de reavivamiento para cada uno de nosotros. Señor, todo lo pedimos y lo dejamos en tus grandes manos de amor. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén, Señor. Amén. Y como cada día miércoles, también vamos a alabar el nombre de nuestro Padre Celestial. Por eso en esta hora te invito que donde tú estés, ahí en tu hogar, junto a tu familia, alabes con esta linda alabanza que va a ser proyectada el nombre, la persona de nuestro amado Dios. Cantemos, alabemos, glorifiquemos a nuestro Padre Celestial. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo se entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús se entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él lo prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo. Que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará.
Apreciados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Estoy muy contento de poder saludarles en esta hora y también de poder compartir la palabra de Dios en una reflexión, en una meditación en esta tarde. Quiero pedirle, mis hermanos, antes de poder ya abrir la palabra de Dios, que podamos inclinar el rostro donde estamos y podamos orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta linda instancia de poder nuevamente, Señor, abrir tu palabra. Y te queremos pedir, Señor, que sea usted quien pueda hablar a nuestra vida, que podamos a través de su palabra, Señor, ser instruidos, ser acariciados y ser abrazados por tus brazos de amor. Padre Celestial, quédate junto a nosotros. Rogamos tu dirección y tu Santo Espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, hay una historia bíblica que se considera como uno de los milagros más extraordinarios que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y quiero que me acompañen al libro de Lucas. Lucas en el capítulo 7, en el versículo 11 en adelante, y aquí nos menciona un acontecimiento que sin duda alguna para las personas que estuvieron allí presentes fue un acontecimiento extraordinario. Y leo en el versículo 11, miren lo que dice aquí. Aconteció después que él iba a una ciudad llamada Naín. ¿Quién iba a esa ciudad? Jesús. Y marchaban juntamente con él bastante de sus discípulos y una gran multitud. Noten la diferencia interesante. Dice que Jesús iba caminando, ¿cierto? O marchando hacia la ciudad de Naín, una ciudad, un pueblo pequeño, y cuando iba hacia la ciudad de Naín, no iba solo, sino que iba con bastantes de sus discípulos y una gran multitud. Hace una diferencia notable, ¿no? Bastantes de sus discípulos y una gran multitud. Quiere decir que esa gran multitud probablemente eran personas que seguían a Jesús por su fama, que seguían a Jesús porque predicaba y hablaba muy bien, ¿cierto? Muy bonito. O también porque Jesús sanaba enfermos, hacía milagros. Por distintos motivos la gente seguía a Jesús, ¿ya? Jesús ya tenía una fama, tenía cierto, su nombre daba que hablar mucho en los alrededores. Pues bien, iba hacia la ciudad de Naín, iba junto a sus discípulos y una gran multitud. Pero ¿qué ocurre aquí? Miren lo que dice el versículo 12. Ocurre lo siguiente: cuando llega cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Ella era viuda y estaba con ella un grupo considerable de la ciudad. Miren qué panorama. Un panorama trágico, ¿no? Porque cuando Jesús iba llegando hacia Naín, a la ciudad de Naín, de salida de la ciudad iban a enterrar a un difunto, pero no era cualquier difunto. Nosotros debemos entender lo siguiente, mis hermanos. No era cualquier difunto, era un joven, hijo único de su madre. Pero esta madre tenía una particularidad que nos da a entender también, ¿cierto?, cuál era el panorama que esta mujer estaba viviendo. Esta mujer ya era viuda. Quiere decir que ya había perdido a su esposo y ahora también había perdido a su único hijo. En otros términos, podríamos decir que esta mujer había quedado prácticamente sola. Ahora, en este entonces, quien llevaba el recurso al hogar, o quien era quien sustentaba el hogar económicamente, ¿cierto? Quien llevaba los recursos era el hombre, ¿no? El esposo, el cabeza de hogar. Él era el responsable. Ahora imagínense ustedes, al haber muerto su esposo, quedaba ¿quién? Su único hijo. Y aquel hijo quien había asumido esta responsabilidad. Pero en estas circunstancias, este joven muere, por ende esta mujer se encuentra literalmente sola. Pero miren, ¿de qué soledad nos está hablando? Porque aquí dice que iba acompañada de un grupo considerable de la ciudad. Yo me imagino que en la ciudad de Naín toda la gente se conocía, ¿no? Porque era gente que vivía en una ciudad, en un pueblo,
que no tenía tantos habitantes, pero que sí se conocían. Y probablemente fueron conmovidos por lo que estaba viviendo esta mujer y decidieron acompañarle. Me imagino a esta mujer con lágrimas en sus ojos, en su rostro, un dolor que no podemos ni siquiera imaginar, solo los que han pasado por una circunstancia así. Me imagino el dolor de la mujer llorando acompañado de un grupo considerable de la ciudad, pero aún así la mujer se sentía sola. Miren, aquí hay una meditación y una reflexión también. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? En medio del dolor, en medio de la aflicción, nos hemos sentido solos, ¿no? En medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, muchas veces nos hemos sentido solos. Y esta mujer se sintió sola porque ya no tenía a su esposo y no tenía a su único hijo, pero iba acompañada de un grupo considerable de la ciudad. Ahora más preciso aún, mis queridos hermanos, ¿en algún momento usted se ha sentido solo incluso dentro de la misma iglesia? ¿Ha sentido que ha ido a la iglesia y se ha vuelto tal como llegó? Pues bien, son momentos para reflexionar, ¿no? Esta mujer se sintió sola. Y hasta aquí el panorama era trágico, era adverso, era de dolor, era de aflicción. Pero miren lo que ocurre en los versículos siguientes. Vamos a leer acá. Ustedes me acompañan, yo estoy aquí leyendo la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 13. Dice, cuando el Señor la vio, ¿a quién? A la mujer. Fue movido a compasión sobre ella y le dijo, mujer, no llores. Miren, en una circunstancia como esta, escuchar a alguien decir, mujer, no llores, cuando es algo natural, ¿no? ¿Nosotros hemos llorado? Yo creo que sí, y muchas veces. Pero esta mujer estaba su corazón destrozado en 1000 pedazos, y era un efecto natural de llorar, de clamar, de desahogarse, de canalizar el dolor a través del llanto. Mas cuando Jesús la vio, fue movido a compasión, fue movido a misericordia, porque vio que en esta mujer había una necesidad. Y le dice, mujer, primero, le dice, mujer, no llores. Qué interesante lo que ocurre en esta escena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me imagino que las personas que iban siguiendo a Jesús, esta gran multitud y gran parte de sus discípulos, me imagino también, ¿cierto?, a gran parte de los que vivían en Naín acompañando a esta mujer en el cortejo fúnebre, cuando se unieron estos grupos, me imagino que estaban todos expectantes esperando cuál iba a ser la reacción y la acción de Jesús. Mas Jesús le dice, mujer, no llores. Interesante, ¿no? ¿Y qué creen ustedes que ocurrió? Miren, de paso, mencionar algo interesante aquí también. Cerca de la ciudad de Naín, aproximadamente a unos 800 kilómetros, metros, 800 metros, casi a 1 kilómetro a las afueras de la ciudad de Naín, había un cementerio, y era un cementerio rocoso. Y en este cementerio los cuerpos se acostumbraban a introducir en unas cavernas, en unas cuevas de piedra, ¿no? Y ahí introducían los féretros. Pero los féretros se depositaban, los cuerpos se depositaban en un féretro de mimbre, tejido de mimbre. Y el cuerpo lo envolvían en unos lienzos. Interesante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la persona fallecía, cuando la persona ya dejaba de vivir y daba el último suspiro de vida, esta persona se consideraba una persona inmunda porque estaba muerta, ¿no? Y los velorios en este entonces duraban no 2 noches o 2 días como se acostumbra acá donde vivimos nosotros, sino que demoraban y duraban más tiempo. Quiere decir que el cuerpo estaba en pleno proceso de descomposición. Y ustedes deben saber, mis hermanos queridos, que la descomposición de un cuerpo expele un olor putrefacto, ¿no? Y se llena de parásitos. ¿Cuáles son los parásitos? Son aquellas larvas, o como usted quiera llamarle, que empiezan, ¿cierto?, a comerse el cuerpo. O sea, evidentemente, después de haber pasado varios días, este cuerpo estaba en descomposición. Y ante ese contexto, y miren lo que sucede
a continuación. Él se acercó y tocó la camilla mortuoria. ¿Quién? Jesús. ¿Recuerdan que recién mencionamos que el cuerpo cuando fallecía se consideraba una persona ya inmunda? Pues Jesús tocó el féretro. ¿Será que Jesús se contaminó? ¿Será que Jesús cometió algún error? ¿Se imaginan la gente que ya estaba cuestionando a Jesús porque le había dicho a la mujer, mujer no llores, y ahora toca el féretro? Pero aquí había una intención y había un plan de Dios maravilloso por intermedio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús toca la camilla mortuoria y los que lo llevaban se detuvieron y él dijo, mire lo que dijo Jesús, joven, a ti te digo, levántate. ¿Se imaginan ustedes a Jesús diciéndole a un cuerpo que estaba en plena descomposición, decir, joven, a ti te digo, levántate? Me imagino el escándalo de las personas, el murmullo de las personas que estaban ahí, pero ¿cómo Jesús puede decirle a un cuerpo que está ya muerto y que está ya a punto de ser sepultado, expeliendo un olor putrefacto de descomposición a un cuerpo en estas condiciones, que se levante? Interesante, ¿no? Palabras de poder, palabras que Jesús mencionó en esta ocasión. ¿Y qué creen ustedes que ocurrió? Mire cómo termina la historia. Ustedes podrían haber dicho al principio, bueno, hermano David, usted no está hablando de un funeral, de una persona que murió y transmite dolor y pena. Mas cuando Jesús interviene, aunque sea el dolor más grande que nos toque vivir, siempre saldremos victoriosos. Mire lo que ocurre en esta circunstancia. Entonces el muerto, escúcheme bien, versículo 15, entonces el muerto se incorporó. ¡Qué maravilloso! El cuerpo se incorporó y comenzó a hablar. Y no tan solo a hablar, sino que Jesús lo toma y se lo dio a su madre. Imagínense qué testimonio, qué milagro tan extraordinario y maravilloso. ¿Y saben por qué? Porque Jesús era la primera vez que se encontraba con la muerte in situ. Todavía no resucitaba a Lázaro. Ojo, primera vez que Jesús resucitaba a un muerto. Ahora yo pregunto lo siguiente. ¿Cuál era la mayor necesidad que la mujer tenía cuando él la vio y se movió a misericordia? ¿Sería el recurso que le iba a faltar? ¿Sería un abrazo de contención? ¿Sería a lo mejor la compañía? ¿Qué sería? Miren, cuando Jesús ve las necesidades en nosotros, Él ve la necesidad y se va al problema o a la dificultad de fondo. Él no quiere solamente suplir las necesidades superficiales que podamos tener. No, no, no. Por lo mismo, Jesús muere en la cruz del Calvario para solucionar el problema de fondo. ¿Y cuál es el problema de fondo? El pecado, para que así nosotros pudiéramos tener esperanza. Ahora miren, mis hermanos, cómo termina la historia. Una vez que Jesús resucita a este joven y se reincorpora a la vida y fue entregado a su madre, dice el versículo 16, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Sin duda alguna, mis amados hermanos, Dios nos ha visitado. Pero no es una visita que llega y luego se va, sino que Dios es una visita que llega, pero Él desea quedarse para siempre en nuestro hogar y en nuestro corazón. Esa es la invitación en esta hora, mis hermanos. Dejemos que Dios habite en nosotros para siempre, por la eternidad. Es mi oración en esta hora, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Bueno, hermanos, les deseo una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos están escuchando desde pantalla. Quiero desearles que podamos volver pronto a nuestras iglesias para poder estar reunidos como hermanos y poder alabar al Señor. También les voy a presentar a mi familia, a mi mamá Loreto, a mi hermana Madeleine y a mi papá Eduardo. Nosotros pertenecimos al distrito de Curanilahue, la iglesia de Arauco.
Y voy a dejarle en esta hora a mi papá para que pueda repartir la meditación que vamos a tener en estos momentos. Bueno, queridos hermanos, estamos contentos de poder estar como familia y también poder hablar de su palabra y también tener un momento de oración. Sabemos que estamos viviendo en una crisis en este mundo, en estos momentos por esta pandemia, pero a pesar de todo, Dios siempre ha estado al control de la humanidad. Así que mis hermanos, no hay que temer, sino que solamente hay que confiar en el Señor. Estamos contentos, felices de poder en esta hora abrir su palabra. Promesas que nos ayudan cada día a fortalecer más nuestra fe en el Señor. La palabra de Dios que vamos a tocar en esta hora, mis hermanos queridos, se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 11 y versículo 13, que dice así: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mis hermanos queridos, en esta hora yo te invito a orar por la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos, mis hermanos, que el Espíritu nos transforme. Necesitamos que el Espíritu nos guíe hacia el Señor Jesucristo. Es verdad, somos pecadores, somos malos. Tenemos inclinaciones hacia el mal por naturaleza. Pero el único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo. El único que nos puede llevar al arrepentimiento es el Espíritu Santo. A confesar nuestros pecados es el Espíritu Santo. Por lo tanto, mis hermanos, en esta hora, donde quiera que ustedes estén, les invito a orar para que Dios derrame su Espíritu sobre su iglesia, sobre nuestras familias, pero también sobre este mundo, que está cada día, mis hermanos, cayendo en el pecado. Y de la única manera que nos podamos volver al Señor Jesucristo es que el Espíritu Santo nos transforme. Hubo una promesa también en el libro de Hechos de los Apóstoles, que su palabra dice que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros y seremos testigos. Por lo tanto, mis hermanos, necesitamos el poder transformador del Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, donde quiera que estén, te invito para que inclinemos nuestra cabeza y elevemos una oración. Inclinamos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida y de salud que usted nos ha dado. Amén. En esta hora queremos pedirle, Señor, que en estas pequeñas palabras que hemos hablado, usted, Señor, pueda acompañarnos y dirigirnos. Te pido, Señor, que toque nuestros corazones, que podamos, Señor, arrepentirnos de cada cosa que hemos hecho, podamos acercarnos a usted para poder, Señor, recibir la ayuda tardía. Amén. Padre, en esta hora le pedimos por la pandemia que está pasando a nivel país. Le pido, Señor, que sea su santa y bendita voluntad, que si esto pare o continúe, que usted lo decida, Padre. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Maranata, Cristo Cristo viene. viene. Qué lindo, ¿cierto? Hemos podido alabar el nombre de nuestro Padre Celestial, hemos podido orar, hacer nuestros pedidos de oración, orar con nuestras familias, hemos podido adorar a nuestro Padre con nuestras ofrendas y así también hemos podido escuchar su palabra. En esta hora queremos nuevamente orar para despedirnos sin antes invitarle
para que cada miércoles, cada culto personal, culto familiar, culto de recepción de sábado y todo el día sábado, podamos junto a nuestras familias hacer de nuestros hogares estos templos, Señor, ¿cierto? Por este tiempo, y así seguir conectados a nuestro Padre Celestial. Así que ahí donde tú estés, te invito nuevamente a orar para finalizar este miércoles de oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias por todas sus bendiciones. Gracias porque podemos tener las instancias de escuchar su palabra, podemos crear las instancias de estar con nuestros seres queridos, buscarle, orar a usted, alabar su nombre, adorarle por medio de nuestras ofrendas, de nuestra vida, Señor. Y también gracias porque podemos escuchar su palabra. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos y hermanas junto a sus seres queridos, en sus hogares. Que realmente su Espíritu Santo se mueva libremente en cada una de las familias representadas y que su ángel acampe alrededor de nuestros seres queridos. Bendíganos en este miércoles de oración, se lo pedimos, se lo rogamos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos queridos, que el Señor les acompañe y nos encontramos el próximo miércoles. Bendiciones. Bendiciones, hermano.